después de las clases de la flauta mágica de Mozart, que para mí fueron verdaderamente emotivas, quise dar una clase, gracias, en la cual no bajara ese nivel de la gran música. Hace un rato estaba yo viendo un documental sobre la obra que vamos a escuchar hoy, y un comentarista, creo que es en una universidad en Canadá, comenta que es una de las obras más grandes de toda la cultura occidental. O sea, definitivamente lo que vamos a escuchar hoy es tremendamente icónico. Y yo creo que este movimiento, bueno, un movimiento de este cuarteto es quizá, en otro sentido que la Gran Fuga, quizá las dos cúspides de los cuartetos de Beethoven y obviamente el parteaguas del Serioso. Pero estamos hablando de una música muy especial. Por los que no lo han escuchado, les recuerdo que siempre he pensado, bueno, no siempre, desde que los conocí y tuve una noción de esto, que la columna vertebral de la buena música, independientemente de el monstruo que es Mozart o el monstruo que es Juan Sebastián Bach, yo creo que aquí Beethoven, también Schubert es otro monstruo, pero yo creo que aquí Beethoven los rebasa. No me atrevería a decir como músico, seguramente no, sino como un artista. Es, ¿cómo les puedo decir? ¿Cuál sería la palabra? Hagan de cuenta que es un torrente de una fuerza desbocada, volcánica. Imagínense un volcán haciendo explosión, o imagínense una caída de un meteorito, algo cósmico, tremendo, un Big Bang, algo así. Esa fuerza tiene Beethoven. Eso es lo que yo creo que hace es tan, pues, ¿por qué no decirlo? Está tan enojado Beethoven que eso lo proyecta en su música. Independientemente, yo me acuerdo hace 1000 años que estudié cosas muy elementales de psicología, que decían que el temperamento es lo que uno ya trae hasta físicamente y por herencia. El carácter es cómo nos amoldamos a lo social, y una más dos da la personalidad. Bueno, yo creo que sin sus enfermedades, por su propia naturaleza, me atrevería a decir física, Beethoven es no fuerte, es fortísimo. Intenso, pero a un nivel que quizá podría rayar en lo malsano o en la locura. Digamos que está bien ser intenso, pero Beethoven se sobregira, a la buena. En arte plástico, al que más ya se los he dicho, al que más me recordaría con esa furia es a Miguel Ángel. En algunas obras de Miguel Ángel, sobre todo en las más abstractas. Bueno, ahora, los cuartetos de Beethoven y todo el desarrollo de Beethoven, no por cuestiones académicas, sino porque es una obviedad tremenda, se divide en 3 periodos, al igual que sus cuartetos, y nada original, temprano, medio y tardío. Ahora, en esa evolución, digamos que la primera época es ya una, ¿cómo les puedo decir? Una interpretación descarnada, porque es Beethoven desde el Opus 1, de Haydn y Mozart. Acuérdense que él es la transición entre el clasicismo Mozart y el romanticismo
Brahms, digamos, o Wagner. Paralelamente a él, si fueran dos puentes, uno de ida y uno de vuelta, el otro puente de esa transición, pero yo diría casi antagónico a Beethoven, sin duda como músico muy, muy, muy superior, pero no sé si como artista, Schubert. Bueno, pero lo que logra Beethoven en los cuartetos, yo creo que habría que separar a Beethoven de todo, del Beethoven de los cuartetos y muy probablemente de los tríos para cuerda, que es como un antecedente y que los acabo de medio conocer bien y cómo los disfruto. Pero no sé si sobre todo estos últimos cuartetos, que son básicamente así. Del Opus 18 los tempranos son 6. Luego vienen los intermedios, los 3 de Razumovsky, el arpa y el que yo creo que es el parteaguas. ¿El parteaguas de qué? Pues yo creo que en un sentido profundo del presente y el futuro. Porque, miren, una vez, yo lo dije pues a lo lírico, sin saber, en mi primera clase de música, y le dije así al maestro, le dije, para mí este cuarteto contiene todo lo anterior y proyecta todo lo futuro, inclusive lo que todavía no llega. Que allí, bueno, eso se hace todavía más evidente en la Gran Fuga o el Opus 133. Y entonces me dijo, fíjate que sí, coincide un crítico alemán. Dije, ay, mira nomás, qué bien. Pero sí creo que ese Opus 95 ya lo hemos escuchado. Bueno, es un cuarteto tan importante que solamente ese y La muerte y la doncella de Schubert los orquesta Mahler. Y por supuesto, al orquestarse es otro sentido, absolutamente. Bueno, eh, miren, vamos a escuchar el cuarteto completo y nos vamos a dar el gusto de hacer comparaciones según como sea el tiempo. Escogí un cuarteto contemporáneo, ahorita les digo cómo está formado, que debe de ser de una altísima calidad. ¿Y por qué escogí un contemporáneo? Porque recuerdo, Eduardo Pérez Barona, no sé por dónde se anda por ahí. Me acuerdo que salíamos de una quinta de Beethoven con Lorín Marcel en los 90 altos. Ya estábamos eufóricos todos. Y una señora que estaba muy eufórica y que nos vio tan eufóricos nos dijo, esta es como la quinta del siglo XXI. Entonces, ¿cuánto no ha pasado de la época de estos cuartetos clásicos que voy a poner? Que son el Borodin y el Alban Berg, el cual he puesto mucho y que sigo pensando que es extraordinario. El Borodin es icónico a nivel de cuál sería tan icónico como el Borodin. Quizá, pues creo que ninguno. Bueno, sí, el cuarteto de Budapest, el que tocaba en el Library of Congress con Mrs. Woodrow Wilson. No, Mrs. Calvin Coolidge. El presidente, pues que realmente generó la depresión, porque nomás subió Hoover y paz. Bueno, pero un hombre bien intencionado hasta eso. Un poco, pues calvinista, digo, su nombre lo dice, era John Calvin. Bueno, él sustituyó a uno que era muy amado, Harding, que se muere y luego se encontró que era un verdadero pillo. Okay. Bueno. El cuarteto con el que lo vamos a poner se llama el cuarteto Ariel. Y entonces les platico la historia del cuarteto Ariel. Poquito después de, digamos, la caída de la cortina de hierro
que fue en 1989. Pues se hace un verdadero problema en la ex Unión Soviética, se separan las repúblicas, ya ven lo que está pasando ahorita, porque antes de 89 Ucrania y Rusia era lo mismo, se llamaba Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y era un control férreo, pues, sobre todas esas repúblicas y sobre prácticamente toda Europa Oriental, hasta inclusive la mitad de Berlín, Polonia, Hungría, en esa época era Checoslovaquia, no Eslovaquia y la República Checa, etc. La que, lo único que se les ponía un poco al brinco era Tito de Yugoslavia, un partisano croata de una fortaleza tremenda. Bueno, y que imagínense para haber tenido más o menos en paz a etnias tan diferentes y que se odian tanto entre ellas como croatas, serbios, etc. Bueno, el caso es que, y muchos judíos y también no judíos que se hacían pasar por judíos, veían pues un país en donde podían progresar porque es capitalista. Y entonces muchos emigraron para allá. Pero era curioso porque había muchísimos músicos, muchísimos. Inclusive recuerdo un chiste que platicaban en Israel en esa época y decían, si ves a un ruso en la calle con un violín, ¿qué es? Entonces la respuesta obvia, un violinista ruso desempleado. Y me dice, y si ves a un ruso en la calle sin violín, ¿qué es? Pues es un pianista ruso desempleado. Así era el cuento entonces. Bueno, ahora en este cuarteto Ariel ya vamos a oír algunos de esa primera y de la segunda generación que ya nacen en Israel. Y me encanta porque como debe de ser, es un cuarteto que no precisamente pertenece a un lugar. Les platico, miren, no sé si es la primera o la segunda violín, se llama Alexandra Kasovsky, obviamente judía de Rusia, pero no de Ucrania como yo hubiera pensado, es de Moscú. Emigra a Israel. El segundo violín ya es segunda generación de rusos en Israel y ella nace en Israel, se llama Gershon Gerchikov. El violista no solo no es judío, es alemán y es de Múnich. Se llama Jan Grüning. Es U Grüning, pero con diéresis. Y luego la chelista también es segunda generación, ya nacida en Israel de rusos. Y luego inclusive se van haciendo hebreos los nombres. Ella se llama Amit Eventov. Bueno, ese es el cuarteto con el que vamos a escuchar. En algún uno o dos movimientos o parcialmente según el tiempo, lo vamos a comparar con versiones excelentes, pero que todavía no traen, a lo mejor voy a decir una tontería, todavía no traen impresa la historia post caída de la Unión Soviética y diría yo hasta la época de los populismos, pasando por toda la globalización, la electrónica, etcétera. O sea, vaya que sí ha habido cambios. Entonces, ¿se oirá eso en la música? No lo sé. Yo creo que va a ser un gran experimento y ahora les platico de la obra. Quizá, no sé si es en el género que más cómodo se siente Beethoven, pero Beethoven, como muchos otros, se dan cuenta que el cuarteto de cuerdas formados por dos violines y una viola y un cello hace un equilibrio perfecto
y que la expresividad de un cuarteto es quizá la mejor herramienta para llegar a emociones muy profundas. Sería como quizá una contradicción. ¿Cómo me van a emocionar más cuatro cuerdas que un orquestón? Bueno, a ver si estoy en lo correcto. O sea, no es tamaño, ¿eh? Es algo muy diferente. Ahora miren, sus últimos cuartetos, que algunos les llaman esotéricos, y que verdaderamente yo diría que el gran genio y la locura casi tienen frontera, ¿no? Yo creo que hasta rebasa la frontera estos cuartetos. Vamos a hablar ¿cuáles son? El Opus 127, el Opus 130, que tiene un movimiento que se llama cavatina, que en un artefacto que se mandó al espacio por si Putin tira la bomba atómica y ya no estamos, o lo que sea, algo persista de una manera tan bruta, ¿no? Y dentro de lo que se escogió precisamente fue la cavatina de Beethoven dentro del ámbito musical. No basta eso con el 130. Todavía después seguía la gran fuga, pero como que era demasiado, entonces los editores le dijeron, no, componte otro último movimiento y la gran fuga lo queremos como una obra aparte. Porque yo diría que la gran fuga ya es la cuarta etapa de Beethoven. No sé si haya algo en no cuarteto que llegue tan lejos, lo dudo francamente. Bueno, yo sí creo que la gran fuga es ya como música del siglo XVII o XVIII, no sé. Bueno, estos últimos cuartetos los compone Beethoven entre 1800, acuérdense que él se muere en 1827, y los compone entre 1824 y 1826. Este cuarteto, el Opus 132, que está en la tonalidad de la menor, lo acaba de componer en febrero de 1825, digamos 2 años antes de morir. Y originalmente lo planea como un cuarteto en 4 movimientos. Pero de repente, e independientemente de la sordera, le llega una enfermedad en la cual Beethoven estaba casi seguro que ya se iba a morir. Y le escribe una carta a su doctor, que seguramente no era nada fácil ser doctor de Beethoven. Era un maniático, bueno, genial. Y entonces le dice, doctor, venga porque estoy sufriendo muchísimo y yo creo que me voy a morir. Me duele mucho. Y entonces llega el doctor y le prohíbe vino, le prohíbe café, le prohíbe condimentos, drogas, alcohol, y le recomienda que se vaya al campo, que respire aire puro y que tome leche natural. ¿Y qué creen? Pues sí, funcionó por un ratito. Pero esto tiene un cambio y quizá también por eso lo escogí para esto, porque desgraciadamente hoy, pues ¿quién no conoce a alguien que haya muerto de COVID? O alguien que esté enfermo o de COVID o de otras cosas. Y yo creo que esta época especial nos ha hecho valorar de una manera yo diría no rollera,
sino porque cuando tenemos las cosas enfrente, pues la importancia de la salud. Y entonces cambia toda la estructura del cuarteto Beethoven y les platico el nombre literal que le pone al cuarteto, pero en especial al tercer movimiento. Para esto lo cambia de 4 a 5 movimientos, que es una cuestión que a pesar de que es muy emotiva, es muy simétrica. 1, 3 y 5 son largos y digamos muy profundos. El 2 y el 4 son muy románticos. Representa los cortitos una nueva esperanza y en los largos todavía está el terrible recuerdo de la enfermedad, combinado con y el cuarteto se combina con la esperanza. Dice así: agradecimiento de una canción sagrada de un convaleciente a la divinidad en el modo livio. Repito, agradecimiento de una canción sagrada a la divinidad, de un convaleciente a la divinidad en el modo livio. ¿Qué quiere decir en el modo livio sin entrar en mucha teoría musical? Que solo tocas, o sea, imagínense un piano, solo hay notas blancas, a eso se refiere. Tendrá su cuestión técnica, pero yo creo que hay que encontrarle más bien la filosófica, ¿no? ¿Qué más les puedo platicar del cuarteto? Todavía está en la memoria, digamos, la enfermedad. Y sobre todo cuando entremos a este tercer movimiento, a quien escuché dice que equivale, yo no, por favor, no lo tomen programático. Programático es que esto no es una narración. Y es quizá una guía, no sé si se las debo de dar, pero se las voy a dar, pero tómenla, por favor, con mucha reserva. Él dice que es lo que se siente, lo que siente, a lo mejor es de muy mal gusto, pero así lo dice, el paciente que está en terapia intensiva. Tómenlo como algo de otra manera, no tan, o sea, no tiene que ser tan traducido, no estamos hablando de una narración, estamos hablando de emociones que son mucho más amplias que lo que podemos decir con palabras. Entonces, con este cuarteto, por favor, Esteban, vamos a empezar los 5 movimientos del Opus 132 e iremos haciendo lo que se pueda de ejercicios comparativos.
primer movimiento me encantó. Miren, algunos cuantos comentarios para escuchar este cuarto. Por favor, no busquen porque muy difícil, más que unas poquitas partes un poco líricas, no busquen las melodías. No se trata de melodías. Miren. Se trata, yo diría, de más bien de tensiones y destensiones, si así se dice. Imagínense resortes que algunos se estiran, otros se aflojan. Y esa combinación puede dar tanto o más que la melodía. Lo mismo me pasa con Bartók, con los cuartetos de Bartók. Ese disfrute de tensiones, imagínense, no creen que un cuadro abstracto, nada más vamos a suponer, imagínense lo que quieran, que no tiene figura, no hay un señor, ni una señora, ni un niño, ni un florerito. No, que sería la melodía, la figura. Son puros manchas de colores con enojo y todo. ¿No les dice también mucho? Igual que el de la figura. Lo mismito pasa en la música, que sería lo abstracto. Es una maravilla porque es música abstracta. Y al igual que en una flauta mágica, se puede uno quedar a muchos niveles. Okay. Segundo movimiento es la esperanza, nos va a hablar menos de la enfermedad y musicalmente es otro concierto, digamos, alegre, nervioso, más terrenal, cortito, muy disfrutable, pero no nomás disfrutable. Nos va a preparar para el momento cumbre del cuarteto, que es el principio del tercer movimiento. Entonces, por favor, con ellos mismos el segundo, y yo creo que la comparación de unos cuantos minutos las haré con yo creo que con los primeros 5 o 6 minutos del Heilige Gedank, el tercer movimiento. Allí lo quisiera comentar, vamos a quitar los silencios, a ver qué opinan, y luego ya nos seguimos con ellos mismos hasta el final, que creo que son lo suficientemente buenos. A ver si sienten, va a ser interesantísimo la conversación.
ahora viene quizá uno de los momentos más importantes en la historia de la música, que es este principio del Heilige Gedanke. Les decía yo que es música esotérica. Miren, pongan mucha atención en la lentitud, en lo poco que pertenece a este mundo. Creo que vale la pena que cerremos los ojos para hacer el ejercicio comparativo. Por cierto, vi que entró Abraham Leiter, que igual que yo creo que más que yo disfruta este tipo de comparaciones en música de cuartetos. Mira, Abraham, por si no sabes, si no lo oíste, este es un cuarteto de 3 músicos ruso-israelíes de la primera o segunda generación después del 89, y el violista es alemán. Y vamos a comparar con 2 monstruos más antiguos, que son el Alban Berg y todavía otro más monstruo y más antiguo, que es el Borodin. A ver qué les parece. Ambos dos, que después de que definitivamente son referenciales sin duda alguna. Entonces, por favor, el canto sagrado de agradecimiento a la divinidad por un convaleciente en un modo, ¿cómo? Lúdico, lírico, que pura nota blanca. Por favor. Miren, quiero, si pueden, para mí la palabra clave, y yo sí la llego a escuchar, lo que sea que represente para cada quien, pero por favor hagan, espero que ninguno sea tan, pues esté tan desesperanzado que ya no tenga un concepto de lo sagrado. Entonces traten de escuchar con los ojos cerrados lo sagrado de esta música. Pues por favor.
ahora con cada uno de los otros dos que seleccionamos, calcúlale, porque yo creo que es muy importante comparar aquí, pero ahora vamos, por favor, pues con cualquiera de los dos, o el Alban Berg o el Gran Borodin. La tensión, la tensión.
Y antes del intermedio y de los que va a ser la tercera versión, que va a ser con el cuarteto Borodin, les digo, probablemente con el Budapest, los dos más, los dos más célebres hasta hoy. La tercera intervención en una época totalmente diferente y verdaderamente me muero de curiosidad de sus comentarios. Tercera versión, por favor.
Bueno, les platico, miren. Pero tómenlo con la reserva que es mi gusto, nada más para nada. Qué padre que en esto haya discrepancia, que ojalá y estas fueran las discrepancias humanas. Ahí les doy. El trío israelí me encantó y me conmovió muchísimo, muchísimo. También tiene que ver, creo yo, que dos cosas o tres. La primera, que no es mérito del cuarteto, que son los avances de ingeniería de sonido. La segunda, que sí, bueno, miren, a ver, es que lo escribí así. Miren. Nomás, bueno, no importa, una cuestión del primer movimiento, pero esto es, miren, lo primero que puse del cuarteto israelí fue así. Antes inclusive de oír, cuando vi que estaban afinando, dije, la verdad, qué valientes, qué aventados. Quizá hay que ser o muy valiente o lo suficientemente ignorante para tocar esto. Me encantó y me dio muy buena vibra que estuvieran afinando tanto. Bueno, fíjense, el director Stokowski llegaba a tardar media hora en la afinada. Bueno. Luego, me conmovió muchísimo y creo que el otro ingrediente, lo que les dije antes de poner las versiones, que no es lo mismo el Opus 132 en el siglo XX que en el XXI. Si fuera igual, pues ya para qué se graban. Bueno, sobre todo, pues francamente después del Borod. El Alban Berges, con quien normalmente lo he escuchado, este fin de semana, cuando salí con mi señora en coche, ella siempre me pide que ponga baja, pero yo tenía el Opus 132, estaba fascinada con el Alban Berg y estábamos fascinados. Bueno. Por cierto, hoy en la tarde que fui a comer a la casa, y le digo, fíjate que voy a dar el Opus 132, pero no lo he preparado. Y con su habitual buen humor me dijo, pues, ¿qué tienes que preparar? Yo creo que tiene mucha razón. Esto es totalmente emocional. Entonces, empiezo a oír el cuarteto Borodín y mira, no sé si vieron en la fotografía, si quieres vuelve a poner la fotografía nada más. Y vean al chelista, por favor. Miren, les platico, este chelista soviético, me imagino que judío, pero no estoy seguro, se apellidaba Berliner, como que sí me suena. Y una vez vi una entrevista antigua con él, y se los puedo decir literalmente. Eso nomás creo que en otro aspecto me ha pasado con Borges y me pasó con él. ¿Cómo les puedo decir? Espanta su erudición. Y eso se oyó aquí. O sea, para mi gusto, no me esperé que fuera tan obvio, para mi gusto, la superioridad del Boró. Pero es algo de unos niveles de gente que no ha vivido, y así era en la Unión Soviética. Tenía cosas, dentro de tanto mal, había algo bueno. A los grandes talentos deportivos o culturales los apoyaban a morir. Y eran verdaderas glorias nacionales, eran inclusive el símbolo de que ese sistema horroroso sí servía. Entonces, no, el nivel de este Borodín, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Vamos a seguir con el Ariel. Pero les recomiendo a todos, en privado, sin mí, no les hago falta para nada, con toda la tranquilidad, la paciencia de noche,
escúchenlo completo con el Borodín, yo creo que va a ser una experiencia tremenda.